Escuche lo que dice Salmos capítulo 6. Escuche lo que dice Salmos capítulo 6. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Escuche, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Quiero que escriba esto en los comentarios. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha recibido mi oración. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Él empieza con una súplica agonizante. Salmos capítulo 6. No sé cuál sea la ocasión por la que este salmo fue escrita o en qué situación específica estaba atravesando David para vivir esta situación. Lo cierto es que estaba en una situación bastante compleja y difícil, pues en este salmo revela que estaba enfermo y su alma muy turbada. Y quizás en nuestra vida alguno de los que está acá pueda esta mañana identificarse con este salmo. Y escuche lo que dice. Aunque dice: no me reprendas en tu enojo, comienza este salmo, ni me castigue con tu ira. No sabemos cuál fue la ocasión de este salmo, pero me entiendo que David, debido a su pecado, sentía que estaba bajo el enojo de Dios. Por lo tanto, clamó a Dios para que aliviara el castigo. Escuche, puede haber ocasiones en las que creemos que somos castigados por la mano de Dios, cuando realmente lo que estamos sufriendo son problemas que nosotros ocasionamos nosotros mismos. Lo voy a repetir otra vez. A veces creemos que estamos sufriendo el castigo de la mano de Dios, cuando realmente lo que estamos sufriendo son problemas que nosotros mismos provocamos. Sin embargo, hay ocasiones que usted tiene que entender que Dios castiga a sus hijos. La mano castigadora de Dios no es una señal simple de su ira. Es más bien una señal de adopción y de amor. ¿Por qué, Pastor William? Escuche, usted tiene que aclarar en su mente algo. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es el castigo de Dios. Cuando Dios nos castiga es porque nos ama. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que su padre no disciplina? Así que el castigo es evidencia de nuestra adopción, de que somos hijos de Dios. Si usted quiere saber si es hijo de Dios, una prueba sencilla de que es hijo de Dios es la disciplina. Es el castigo. Y todos los que son padres ahí entenderán que castigar a su hijo no es algo que le cause satisfacción, pero entienden que es algo necesario para su desarrollo, para que crezcan con dirección y con claridad en la vida. Hebreos, se lo repito, Hebreos capítulo 12, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al quien el padre no disciplina?
Así que una cosa diferente es la ira de Dios, el enojo de Dios, y otra cosa muy diferente es su castigo. Su castigo es simplemente para corregir nuestra vida, para darle dirección a nuestros pasos y encaminarnos a que nuestra vida nos vaya bien. ¿Por qué castigas tú a un hijo? Tú no castigas a un hijo para que le vaya mal en la vida, sino para que aprenda a caminar en ella. Voy a volverlo a decir. Tú no castigas a un hijo para que le vaya mal en la vida. Tú castigas a un hijo para que aprenda a caminar en ella. Porque tú tienes la experiencia, porque has caminado en ella. Y entonces tú le das dirección a sus pasos y le das enseñanza. Es la misma forma de Dios con nosotros. Así que tú tienes que entender que una cosa es la ira de Dios y otra cosa es su castigo. Y a veces nosotros sufriremos el castigo de Dios, porque hay cosas que no estamos haciendo bien y necesitan dirección y corrección. Y eso significa solo una cosa, que nos ama y que nos ha adoptado como sus hijos. Él dice, ni me castigues con tu ira. David no quería el castigo de su ira, él quería el castigo del Padre. Mire, en este salmo yo encuentro dos tipos de problemas que estaba atravesando David. Él dice, ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. El primero, dos problemas tenía David en este tiempo en su vida. Escuche el primero. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. ¿Me escuché? Y él dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Alguna vez usted se ha sentido agotado por alguna situación que no cambia y dice, Dios mío, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo este problema? ¿Hasta cuándo esta lucha? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo mi familia se seguirá desgastando y seguirá igual? ¿Hasta cuándo? Yo necesito una respuesta. Necesito que intervengas, que hagas algo. ¿Hasta cuándo? Escríbalo en los comentarios. ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted ha dicho hasta cuándo? Por una situación que no cambia, por un problema que es constante y que por más que usted trata y trata y trata, el problema sigue. ¿Alguna vez usted ha dicho hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios no responderás? ¿Hasta cuándo Dios no hablarás en mi vida? Algo necesito, Padre. ¿Hasta cuándo? Él dice, ten misericordia de mí porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? David conocía las pruebas de la debilidad física y del dolor, pues dice que estaba enfermo. Este es el primer problema que tenía David. Estaba enfermo físicamente. Esa es la prueba física y el dolor. En medio de este tipo de castigo, escuche, clamó a Dios por misericordia. La primera prueba que estaba atravesando David, resultado del castigo, de que Dios estaba corrigiendo su vida para que caminara bien, para que hiciera las cosas bien y para que le fuera bien en el futuro. Porque Él al que ama disciplina. Y la Biblia dice, y azota a todo el que toma por hijo. Pero a veces gritamos como David. Es un grito de desespero apasionado por una respuesta. Y es válido decirle a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Pero David hace algo sabio. Él apela a algo que no falla. Él no apeló ni a su justicia, ni a su propia moral, ni a sus obras, ni a decirle, Señor, yo he hecho las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Él no apela a sí mismo, ni a sus virtudes y capacidades. Él apela a la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. David conocía las pruebas, escuche, también de la debilidad espiritual y el dolor. Mi alma también está muy turbada. Escuche, él no solamente
estaba enfermo, estaba pasando la prueba física y de dolor físico. También estaba pasando la prueba de la debilidad espiritual. Mi alma está muy turbada. Puede que alguno de nosotros no tenga ninguna condición física de enfermedad, pero a veces el alma duele. A veces el dolor es interno, espiritual, que no se ve, que no hay heridas marcadas en nuestros brazos ni en nuestra piel, pero sí en nuestro corazón. David sabía lo que era una prueba en el corazón. Y él dice, mi alma está muy turbada. Y quiero que sepa algo. Cuando no confiamos en el amor y la ayuda de Dios, incluso las pruebas más pequeñas se sienten insoportables. Voy a volver a decir, cuando no confiamos en el amor y la ayuda de Dios, incluso las pruebas más pequeñas se sienten insoportables. Y a veces vamos a gritar desesperadamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me gusta que David sabe pedirle a Dios que acortara su prueba. Apela a su misericordia y le dice, en este hasta cuándo, le está diciendo, acorta mi prueba. Mire, cuando usted se encuentre en una situación como la de David, y si se está encontrando hoy en una situación como la de él, puede pedirle a Dios que acorte su prueba, apelar a su misericordia y que use la situación como un motivador para buscarlo y corregir cosas en él. Usa las situaciones diversas en tu vida y adversas en tu vida, difíciles en tu vida, como un motivador para buscarlo y corregir cosas en él. Y cuando tú lo haces, lo negativo comienza a ser productivo. Lo negativo comienza a ser productivo. Siempre lo he dicho, y a los que tienen tiempo conmigo escuchándome saben que siempre lo digo. Si las situaciones que estoy atravesando hoy, difíciles, malas, me llevaron a Dios, entonces no fue tan malo. Entonces no fue tan malo. Si me llevaron a buscarlo más fielmente y acercarme más a buscar una cercanía mayor con Él, entonces lo que está pasando no es tan malo. Si me he acercado a Él. Pero David ora y le dice, David conocía las pruebas, tanto físicas como espirituales. Su alma estaba turbada y su espíritu, escuche, su alma estaba turbada y estaba enfermo físicamente. Y él viene y dice, Señor, acorta mi prueba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando tú apelas a la misericordia de Dios, esa nunca falla. David hace una súplica urgente. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame. Y vuelve y apela. Por tu misericordia, no por lo que soy, no por mi perfección, mis obras y por lo que he hecho, sino por tu misericordia. Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted castiga a su hijo y su hijo comienza a llorar, usted se le arruga el corazón. ¿Sí o no? Y usted le dijo, te voy a quitar, qué sé yo, el televisor por una semana. Y cuando empieza a llorar, usted se le arruga el corazón. A las 2 horas ya usted lo dejó ver el televisor. ¿Sí o no? ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Sí lo ha hecho alguna vez? O usted le dice, no te lo voy a comprar a tu hijo porque te portaste mal. Y a la final termina comprándole lo que dijo que no le iba a comprar. Porque cuando usted lo ve llorar, usted se le arruga el corazón. ¿Qué le hace pensar que nuestro Padre Celestial no hace lo mismo? Cuando usted y yo clamamos con urgencia a Dios, con una súplica desde el corazón, le decimos, vuélvete, oh Jehová. Vuélvete, oh Jehová. Y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia.
Dios tiene misericordia. Y él dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Escuche, pero David se aferra a la misericordia de Dios y no de su propia justicia. Él sabía que si se aferraba a su propia justicia, las cosas no marchaban bien. Tenía un concepto claro de sus errores y de que podía apelar a la misericordia de Dios. David sabía que el castigo del Señor era justo, pero también sabía que Dios era rico en misericordia. A veces las cosas que nos pasan en nuestra vida simplemente es porque Dios está aplicando su justicia y su castigo sobre nosotros porque nos ama. Pero también David sabía que Dios era rico en misericordia. Y él dice, vuélvete. También muestra que David sentía distancia de Dios. Cuando él dice vuélvete, porque sentía que Dios estaba lejos. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios está lejos de usted? Cuando sentimos que Dios está cerca cuando sentimos que Dios está cerca de nosotros, sentimos que podemos enfrentar cualquier cosa. Pero cuando sentimos que Él está lejos de nosotros, nos sentimos débiles hasta con la prueba más pequeña. Sentimos débiles hasta con la prueba más pequeña, cuando sentimos que Él está lejos de nosotros. Por eso Él dice, vuélvete. Él estaba enfermo y su alma estaba muy turbada. Estaba en una prueba física y en una prueba espiritual en su alma. Pero él apela a la misericordia de Dios, no a su propia justicia. Y ahora viene y siente a Dios lejos de su vida y dice, Señor, vuélvete. Porque él sabía que si sentía a Dios cerca, él se sentía con el valor para enfrentar cualquier cosa. Él dice, sálvame, no por mi justicia, sino por tu misericordia. El hecho de que David apela a la misericordia de Dios en busca de liberación era evidencia de que estaba consciente de que no lo merecía. Tú y yo debemos estar conscientes de lo único que merecemos en esta vida es castigo por causa de nuestro pecado. Pero su gracia es la que sostiene nuestra vida y su misericordia es la que nos alcanza cada día. Y él dice, en la muerte no hay memoria de ti. Mire, los cementerios suelen ser lugares silenciosos, donde nadie canta y mucho menos alaba. Y David usa esta imagen de, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Le dice, Señor, yo quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, pero esta situación pesa sobre mis hombros y me es difícil hacerlo. Así que ten misericordia de mí, porque quiero alabarte. Note que en este salmo David estaba apuntando a simplemente acercarse más a Dios. Él dice, me he consumido a fuerza de gemir. Verso 6. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de mis angustiadores. David sentía que Dios estaba enojado con él. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios se ha enojado contigo? David sentía que Dios estaba lejos de él. David carecía del sentido de la presencia de Dios. Y dice, escuche, David ni siquiera podía dormir. Decía, me he consumido a fuerza de gemir. Y todas las noches, inundo mi llanto en mi lecho. Mis ojos están gastados de sufrir. Pero David clama para la misericordia de Dios. ¿Sabe? Él dice, a causa de todos mis angustiadores. En este punto de su vida, David se sentía deprimido y desanimado. ¿Alguna vez te has sentido deprimido y desanimado? ¿O te sientes así hoy? David también lo sintió. ¿Cuál fue el remedio para ello? Él estaba sufriendo una prueba física, pues estaba enfermo, y estaba sufriendo también una prueba espiritual, pues su alma estaba muy turbada. Estaba siendo castigado por causa de su pecado, y esto le hacía sentir mal. Pero ¿sabe? Él va a la misericordia de Dios, apela a la misericordia de Dios. Parece que David se había apartado, escuche,
Dice, verso 8 y verso 10. Escuche esto. Dice, apartado de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová, ahora escuche esto. Aquí hay algo maravilloso. Y aquí está el resultado de su clamor. Aquí está el resultado del clamor de David. Escuche esto. Se pone interesante. El resultado del clamor de David. Escuche esto. Él dice, apartado de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Escuche, la voz de mi lloro. Ha oído mi ruego. Ha recibido mi oración. Apartado de mí todos los hacedores de iniquidad. Mire, puede ser que el pecado haya llevado a David, o a que el castigo que estaba sufriendo David en este salmo fuera por la asociación con los impíos. Escuche, y es importante que usted y yo nos separemos de asociaciones impías que no nos convienen. A veces es necesario soltar un par de personas y renunciar a algunos para agradar a Dios. Asóciate con aquellos que te ayudan y te acercan a Dios. Asóciate con aquellos que te llevan a la presencia del Señor y te dan buenos consejos a través de su palabra. Pero aquellos que te llevan a hacer lo malo, es esto: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Él estaba diciendo, yo renuncio a ustedes que me apartan de Dios. Escuche, él estaba diciendo, si no quieren ir conmigo al cielo, yo no iré con ustedes al infierno. Y a veces nos cuesta soltar gente que sabemos que se acercan a cosas que no son convenientes ni buenas, o nos acercan a cosas que no son convenientes ni buenas. Y cuando Él hace y suelta esas asociaciones, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, entonces Él dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Mire, David termina este salmo con una nota de confianza. Cada vez que alguien te incite a hacer lo que no conviene, es mejor renunciar a ellos. Y no le estoy queriendo decir que ahora usted va a ser el super santo y apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco, no. Es simplemente cuando la Biblia habla de apartarse, se está refiriendo de alguien, se está refiriendo a su influencia sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones. Ojo, su influencia sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones. Por supuesto que usted puede tratarle con amabilidad, con respeto, por supuesto que sí. Pero su influencia sobre nuestra vida está en cero. Porque si ellos no quieren ir conmigo al cielo, yo no iré con ellos al infierno. Si ustedes no quieren ir conmigo al cielo, yo no quiero ir con ustedes al infierno. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, dijo David. Y a veces hay que renunciar a un par de gente que nos influencia de manera negativa. David termina este salmo, vuelvo y le repito, con una nota de confianza. David sabía que ese grito agonizante y que ese lloro y que esas lágrimas que derramaba en su cama cada noche David sabía que ese grito agonizante Dios lo había escuchado. Sabía que el lloro de cada noche tiene voz. Escuche, tus lágrimas tienen voz. Mire, y no es que a Dios le impresionan manifestaciones emocionales, sino que a Dios le impresiona un corazón apasionado por Él, por su presencia. David no tuvo miedo de llorar ante el Señor y Dios honró la voz de su lloro. No tengas miedo de llorar delante de su presencia y Él te va a escuchar. El lloro, tiene voz.
Y es una voz que Dios sabe escuchar. Y cuando alguien derrama las lágrimas delante de la presencia del Señor, y si hay algo que es poderoso, es creer que nuestras lágrimas se entienden incluso cuando las palabras fallan. Voy a volverlo a decir. Nuestras lágrimas, Dios las entiende cuando nuestras palabras fallan. Voy a volverlo a decir. Nuestras lágrimas, Dios las entiende cuando nuestras palabras fallan. Mire, y aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas. Nuestras lágrimas, Él las entiende cuando nuestras palabras fallan. Y aprendamos que nuestras lágrimas a veces son oraciones líquidas. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Él y soltamos todo delante de su presencia, entonces Él dice: Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Termina este salmo y dice: se turbarán, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. David vio ahora que su agonía y problemas temporales dieron paso a una agonía y problemas permanentes, no para él, sino para sus enemigos. Así que, si has llorado, Dios escuchó la voz de tu lloro. Y Él termina este salmo confiando. Dios ha oído mi oración, ha recibido mi oración, ha oído mi ruego. Y aunque estoy atravesando un problema de enfermedad física y donde mi alma está muy turbada y probablemente sea el resultado de mis errores y esté siendo castigado por Dios, sé que puedo apelar a su misericordia. Y aunque pueda sentir que Dios está enojado conmigo y que su presencia está lejos de mí, y aunque no pueda dormir, sé que Dios ha oído mi oración. Yo quiero que sepas esta mañana, para cerrar este salmo, que Dios ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas. Y será Dios el que responda a ellas con su misericordia. Será Dios el que responda a ella con su misericordia. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerde, como siempre, un salmo y una oración hacen un día de bendición. Hoy Salmos capítulo 6.